3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me y hoy vamos a tratar uno de los temas que más interés estaba generando en nuestra audiencia, que no es otro que el estoicismo en la filosofía japonesa, ya que este tema me lo estabais solicitando muchísimo por redes sociales. Para ello vamos a hablar del estoicismo como una filosofía que ha influido en la ética de distintas religiones y en el pensamiento de autores de toda la literatura occidental. Pero no es la única fuente de pensamiento que ha alcanzado un importante impacto para cambiar el modo de vida de millones de personas. La filosofía japonesa ha alcanzado un similar impacto en la cultura oriental y en este podcast lo vamos a descubrir. La filosofía japonesa se origina a partir del desarrollo cultural de Japón, a través del proceso religioso e histórico que surgió del pensamiento chino, manteniéndose hasta el periodo Heian, del cual se inicia el pensamiento japonés, y al igual que el primero, se orienta a los asuntos de la sabiduría práctica, como en el estoicismo. Para entender el origen de la cultura japonesa, o el origen de cualquier cultura, debemos recordar que, a diferencia del resto de animales que tienen medios naturales para sobrevivir, tales como garras afiladas, grandes colmillos, densas pieles o duros caparazones, nosotros, los seres humanos, al carecer de todo lo anterior, tenemos la capacidad de relacionarnos entre nosotros y comunicarnos con mayor facilidad. Esto hizo que desde nuestra época más primitiva nos asociáramos para sobrevivir. En Japón, las interrelaciones personales están muy influenciadas por las ideas del deber, del honor y la obligación, un conjunto conocido como jiri. Fue precisamente con el budismo la que marcaría, junto al Shinto, una religión nativa de Japón, la influencia decisiva de la formación filosófica japonesa. Y aunque para entender este podcast sí que sería importante conocer los orígenes del budismo, y para ello tienes un podcast anterior en Emotion Me que puedes escuchar cuando quieras, vamos a hablar directamente de la influencia o de las similitudes que puede tener el estoicismo en el budismo. Y es que, al igual que la filosofía estoica, en el budismo no hay dioses, ya que Buda no es considerado por los budistas un dios, es un guía, y sus enseñanzas representan un camino para el despertar, también llamado Dharma. En el budismo, la distinción fundamental no es entre lo que es bueno y lo que es malo, sino entre lo que es estar despierto o estar dormido. Según el budismo, en la raíz de nuestro sufrimiento no estaría la maldad, sino la ignorancia. En esto se parece al estoicismo, que desarrolla que la maldad es la ignorancia del bien. Para Buda existían 4 nobles verdades en relación al sufrimiento humano. Todo el mundo experimenta sufrimiento. Hay una causa que origina el sufrimiento. El sufrimiento puede ser eliminado y existe un camino para acabar con el sufrimiento. Es importante diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es inevitable porque es parte de la condición humana, mientras que el sufrimiento es una creación de la mente dualista. Si te interesa saber más de dolor, de entender el dolor, de explicar el dolor, tienes un podcast en Emotion Me con Álvaro Pinteño que te aseguro que te va a encantar, ya que tiene una relevancia práctica, tanto si tienes cualquier tipo de dolor como si te dedicas al mundo de la fisioterapia o al mundo del entrenamiento. A partir de aquí vamos a asociar un término japonés como es el Bushido, el camino del guerrero, con el estoicismo. Y es que para ello
me encantaría leerte esta cita de Marco Aurelio, y es que el arte de vivir es más parecido al de la lucha que al de la danza, en la medida que ante lo que le cae a uno de improviso hay que mantenerse preparado y sin caerse. Esto lo asociamos directamente al bushido, y es que si analizamos las virtudes del estoicismo, que ya hemos hablado, que son la sabiduría, la justicia, el coraje y la disciplina, nos daremos cuenta de la relación directa que hay entre esta filosofía y estas virtudes del código japonés, estricto y particular, que exigía lealtad y honor hasta la muerte, al que muchos samuráis entregaban sus vidas. Y hay bastantes paralelismos en este sentido de entregar la vida, ya que preestoicos como Sócrates entregaron su vida, gente como Séneca entregó su vida por sus principios, y esto se asocia porque unos fueron por principios filosóficos, mientras que en la cultura japonesa se podría decir que es por una filosofía más asociada a la batalla, a la lucha, como es el bushido. Para ello ya hemos comentado que tienen sus propias virtudes y que una vez que las leamos te darás cuenta que están totalmente conectadas con las del estoicismo. Empecemos. Las 7 virtudes del bushido. Ji, justicia o rectitud. Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia. Solo existe lo correcto y lo incorrecto. Segunda. Yu, coraje. El coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte. Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón no es vivir. Un samurái debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado y peligroso. Es vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. Para eso es súper importante entender que no se trata de un valor absurdo, sino, al igual que en el estoicismo, es un valor racional. Es ser consecuente con tus principios de vida. Jin, compasión, tercer principio. Mediante el entrenamiento intenso y la meditación, el samurái se vuelve rápido, fuerte y sabio. No es como el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene compasión, ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su camino para encontrarla. Al igual que esto, como comentaba en otros episodios, es súper importante la repetición. Como comentan, el tercer principio es entrenamiento y meditación, es la repetición. Cuarto principio, rei, respeto, cortesía. Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurái es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto, no somos más que un animal. No somos mejores que los animales. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino por su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente en tiempos de apuros. Esto es algo que caracterizan muchas series o muchas películas en las que vemos cómo los samuráis japoneses muestran respeto a cualquier ser vivo. Y es que es uno de sus principios más importantes. No solo son fieros, son respetuosos con todo ser vivo. Quinto principio, makoto, honestidad, sinceridad absoluta.
Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no ha de prometer. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. Si te das cuenta, esto es un mantra antiprocrastinación. Esto es dicho y hecho. Marco Aurelio, en una de sus citas, habla de no necesitar juramento para ser creído. Y esto, aunque no sea uno de los principios del estoicismo directamente, sí que está directamente relacionado con esta filosofía. Recuerda el quinto principio, Makoto, honestidad y sinceridad absoluta. Sexto principio, Meiyo, honor. Para los japoneses, para los samuráis, practicantes del Bushido, esta es la virtud más importante. El auténtico samurái solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quién es en realidad. No puede ocultarse de sí mismo. En caso de quedar mancillado, la única forma de restaurarlo es mediante el seppuku o suicidio ritual, que es un término mucho más apropiado que el que conocemos popularmente como el harakiri, que es el atravesarse a sí mismo con una espada. Y es que el samurái solo se debe respeto a sí mismo. Por tanto, cuando tienes eso tan claro y te fallas, no tienes ningún inconveniente en quitarte tú mismo la vida. Y por último, séptimo principio, Chugi, lealtad. Haber hecho o dicho algo significa que ese algo le pertenece. Es responsable de ello y de todas las consecuencias que le sigan. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece fieramente fiel. Para el guerrero, las palabras de un hombre son como sus huellas. Puede seguirlas donde quiera que él vaya. Es muy parecido al quinto principio. Si haces algo, ese algo te pertenece. Si dices algo, eso va a suceder. Es recordar que no somos lo que decimos que hacemos, somos lo que hacemos repetidamente. Para entender todo esto, me encantaría comentarte la historia de uno de los samuráis más famosos de todos los tiempos, y es Miyamoto Musashi. Hijo de samurái, durante una de las épocas más violentas de la historia de Japón, los escritos le describen como un joven de carácter, con gran fuerza de voluntad y físicamente muy desarrollado para su edad. En sus inicios, en sus comienzos, su tío insistió en que estudiase las artes del combate. Y esto, unido a su desarrollo físico y un carácter violento, hizo que pronto se viese involucrado en combates. No se sabe si su inclinación hacia el kenjutsu fue a instancias de su tío o si su naturaleza agresiva lo acercó a la esgrima. Desde su juventud, su corazón se inclinó hacia el camino del guerrero. En 1605, Miyamoto Musashi, un samurái que había ganado fama como espadachín a la corta edad de 21 años, fue retado a duelo. El retador, un joven llamado Matashishiro, pertenecía a la familia Yoshioka, clan renombrado por su destreza en el manejo de la espada. Ese mismo año, Musashi había derrotado al padre de Matashishiro, Gensaemon, en un duelo. Y días antes, había dado muerte al hermano menor de Gensaemon en un duelo. Por tanto, la familia Yoshioka clamaba venganza. Los amigos de Musashi olieron una trampa en el reto de Matashishiro y ofrecieron a Musashi acompañarle. No obstante, Musashi decidió ir solo. En anteriores enfrentamientos con los Yoshioka,
los había enojado presentándose de retraso. Esta vez, en cambio, llegó muy temprano y se escondió en los árboles. Matashishiro arribó con un pequeño ejército y dijo: Musashi llegará tarde como de costumbre, pero esa treta ya no dará resultado con nosotros. Seguro de su emboscada, los hombres de Matashishiro se echaron y ocultaron en la hierba. De repente, Musashi salió detrás de su árbol y gritó: «Llevo mucho tiempo esperando». Sacó su espada y de un rápido golpe mató a Matashishiro y luego adaptó una posición de ángulo frente a los demás hombres. Ellos se pusieron de pie de un salto, pero tomados por sorpresa, formaron una línea regular en vez de rodearlo. Musashi recorrió simplemente la línea, matando a los atónitos hombres uno tras otro en cuestión de segundos. La victoria de Musashi selló su fama como uno de los mejores espadachines de Japón. Vagó entonces por el país en busca de retos apropiados. En una ciudad oyó hablar de un guerrero invicto llamado Baiken, cuyas armas eran una hoz y una larga cadena con una bola de acero en un extremo. Musashi quiso ver esas armas en acción, pero Baiken se negó. La única forma en que podría verlos actuar sería librando un duelo. Nadie había derrotado ni por asomo a Baiken, cuyas armas eran insuperables. Remolineando su bola en el aire para cobrar impulso, hacía retroceder a su víctima con un ataque implacable, para luego lanzarle la bola a la cara. El contrincante tenía que parar la bola y la cadena, y ocupado en ese breve instante, Baiken le cortaba el cuello con la hoz. El reto de Musashi era derrotar a Baiken. Ignorando las advertencias de sus amigos, Musashi retó a Baiken y se presentó en la contienda de este con dos espadas, una larga y otra corta. Baiken nunca había visto pelear a alguien con dos espadas. Además, en lugar de permitir que alguien se encargara contra él, Musashi atacó primero, haciendo retroceder a su enemigo. Baiken dudó arrojar la bola porque Musashi podía desviar con la espada y la hoz con la otra. Mientras Baiken buscaba una oportunidad y dudaba, Musashi le hizo perder de pronto el equilibrio con un toque de la espada corta, seguido una fracción de segundo después con un lance de la espada larga, atravesando y matando hasta el aquel entonces invicto maestro Baiken. Años más tarde, Musashi se enteró que un gran samurái llamado Sasaki Ganryu, quien peleaba con una espada muy larga, arma increíblemente bella, que parecía poseída por un espíritu guerrero, dijo que sería su prueba final. Ese combate sería la prueba suprema de Musashi. Ganryu aceptó el reto. El duelo tendría lugar en una pequeña isla cerca de la casa del samurái. La mañana del duelo, la isla estaba repleta. Un encuentro entre guerreros como esos no tenía precedentes. Ganryu se presentó a tiempo, pero Musashi llegó tarde, muy tarde. Pasó una hora, luego dos. Ganryu estaba furioso. Finalmente, se vio que un bote se aproximaba a la isla. Su pasajero estaba acostado, al parecer semidormido, y afilaba un largo remo de madera. Era Musashi. Parecía perdido en sus pensamientos, contemplando las nubes. Cuando el bote llegó a la orilla, Musashi colocó una sucia toalla alrededor de la cabeza y saltó afuera, empuñando el largo remo más largo que incluso la famosa espada de Ganryu. Este extraño hombre había llegado al principal combate de su vida con un remo por espada y una toalla por cinta. Ganryu exclamó airadamente:
¿Tanto me temes que rompiste tu promesa de estar aquí a las 8? Musashi no dijo nada, pero se acercó. Ganryu desenfundó su magnífica espada y tiró la funda en la arena. Musashi sonrió. Sasaki, acabas de sellar tu ruina. ¿Yo? ¿Derrotado? ¡Imposible! Musashi respondió que vencedor sobre la tierra abandonaría su funda al mar. Esta enigmática observación solo enrojó aún más a Ganryu. Musashi atacó entonces apuntando su remo afilado directamente a los ojos de su enemigo. Ganryu, que movió de inmediato su espada, la dejó caer sobre la cabeza de Musashi, pero falló, cortando en dos la cinta de toalla. Nunca antes había fallado. Casi en ese mismo instante, Musashi bajó su espada de madera y se la clavó a Ganryu en los pies. Los espectadores se quedaron sin aliento. Mientras Ganryu avanzaba con dificultad, Musashi lo mató de una estocada en la cabeza. A continuación, tras inclinarse cortésmente ante los hombres que presidía el duelo, volvió al bote y se marchó tranquilamente como había llegado. A partir de ese momento, Musashi fue considerado un espadachín incomparable. De la historia de Musashi obtenemos 9 lecciones. Un conjunto de principios que preparan a un hombre o a una mujer para pelear sin perder su humanidad y para dirigir y comandar sin perder el contacto de los valores básicos. Es una descripción de una forma de vida y una prescripción para hacer un hombre guerrero noble, y cómo estos principios educan a un samurái para enfrentar a la muerte cada día. Estos principios son prácticos y los podemos desarrollar en otras facetas de nuestra vida que no tienen nada que ver con el combate. No te los pierdas. 9 principios. Primero, evita todos los pensamientos perversos. Número 2, forja el camino practicándolo tú mismo. Número 3, abraza todas las artes y no te limites a una sola. 4, conoce el camino de toda profesión y no te limites al que ejerces. Aprende a distinguir las ventajas y desventajas de cada cosa. 5. Número 6. En todas las cosas, acostúmbrate al juicio intuitivo. Número 7. Saber instintivamente lo que uno no ve. Número 8. Presta atención a cada detalle. Número 9. No hagas nada inútil. Estos principios de la filosofía samurái están recopilados en base a las enseñanzas del estilo de vida samurái medieval, y en estas citas podemos extraer el mensaje de una manera práctica. Una vez el guerrero está preparado para el hecho de morir, vive su vida sin la preocupación de morir y escoge sus acciones basado en un principio, nunca en miedo. Si preparando correctamente el corazón cada mañana y noche uno es capaz de vivir como si su cuerpo ya estuviera muerto, gana libertad en el camino. Su vida entera estará sin culpa y tendrá éxito en su llamada. Cualquiera puede introducirse en lo más reñido de la batalla y morir. Es fácil para un patán, pero para un samurái es verdadera decisión justa en la ecuanimidad y un verdadero valor saber vivir cuando ha de vivir y morir cuando ha de morir. Al igual que en el estoicismo, la meditación sobre la inevitable muerte debe realizarse a diario. Cada día, cuando el cuerpo y mente estén en paz, se debe meditar en ser desgarrado por las flechas, rifles, lanzas y espadas, ser arrastrado por impetuosas olas, arrojado a un gran incendio, golpeado por un rayo, sacudido a muerte por un gran terremoto, caer de peñascos de 1000 metros, morir de enfermedad o cometer seppuku, harakiri, a la muerte del maestro. Y cada día, sin falta, uno debe considerarse muerto. Lecciones de Agakure, el camino del samurái, de Yamamoto Tsunemoto, de 1659 a 1720. Si repasamos estos 9 puntos, nos daremos cuenta de todas las semejanzas que tenemos con el estoicismo.
lo que hemos mencionado, por ejemplo. Prestar atención a cada detalle, el número 8, lo podemos asociar directamente al prosoche. Saber instintivamente lo que uno no ve es no dar las cosas por hecho. En todas las cosas, acostumbrarse al juicio intuitivo perfectamente es estar preparado, actuar sin estar preparado, no esperar circunstancias adecuadas. Saber que todo tiene ventajas y desventajas no es otra cosa que dicotomía del control, que no hay nada bueno, no hay nada malo, todo depende de nuestra perspectiva. Y lo más importante, tener la muerte presente nos hará valorar más la vida. Desde aquí, espero que hayas disfrutado tanto este episodio escuchándolo como yo grabándolo, y decirte que juntos somos más fuertes. Una vez más, muchas gracias.